Y pues algunas cosas de las que estuvimos estudiando es, eh, el pasaje menciona acerca de pámpanos, ¿verdad? De unos que permanecen, que no. Estamos viendo que Jesús está ante un escenario de sus discípulos y bueno, se refiere a ellos con muchas palabras muy interesantes porque estaba previo a partir. En este momento decíamos que cronológicamente, bueno, Judas ya había sido expulsado del equipo, ¿verdad? Ya le había entregado o estaba haciendo quizás los trámites en ese momento, ¿verdad? Vimos capítulo 6, capítulo 12, ¿verdad? Que Jesús se enfrenta a diferentes grupos de Israel, de personas que le seguían aparentemente, pero que habían mostrado una fe, de papel, ¿verdad? Una fe, circunstancial. Circunstancial significa que es una fe momentánea, ¿verdad? O personas que tienen fe en ciertas circunstancias, porque cuando vienen las circunstancias más adversas, su fe se demuestra, ¿verdad? Estábamos viendo esto, que se demuestra que era una fe, de alguna manera decirlo, falsa, una fe artificial que no estaba fundamentada en Cristo, lo cual es no tener fe, ¿verdad? No hay fe falsa, solamente hay una fe verdadera, y es tenerla o no tenerla, ¿verdad? Y la manera que veíamos para poder tener esta fe es pues permanecer en Él, ¿no? Ser discípulos de Él, ser discípulos fervientes de la palabra de Dios, para realmente autoexaminarnos, ser autocríticos y decir, realmente en base a la Biblia, soy una persona que está permaneciendo en Él, soy un discípulo verdaderamente de Cristo, o no lo soy. Y quisiera dar una semblanza. Mi esposa comentaba el sábado pasado acerca de un programa ahí de televisión. Bueno, no lo vemos en la televisión, lo vemos en YouTube. Y pasan casos de la vida real, ¿verdad? De personas que atraviesan por muchos problemas, personas que atraviesan por muchas circunstancias, y vemos cómo muchas personas tienen mucha falta de sabiduría, tienen mucha falta de juicio. Hay unas cuestiones que son muy obvias, que dices, pero ¿cómo no está viendo que su hijo está sufriendo? ¿Cómo no está viendo que su esposo está sufriendo? Etcétera, etcétera. Pero mi esposa y yo jugamos y bromeamos, ¿no? Porque entre cada caso le pongo yo pausa al televisor y nos ponemos ahí a comentar y a tirar ahí nuestro rebane. Y ella argumenta, no, es que mira, es que aquello, y luego yo veo cosas que a lo mejor ella no ve y viceversa, y nos ponemos ahí a dialogar, ¿verdad? Pero entre broma y broma vemos, y estábamos recordando también, y por la gracia de Dios, ¿verdad?, que hemos atravesado, pues ya este año, 10 años de casados, gloria al Señor, y 5 de novios, amor, 5 y medio, me la estoy jugando, ayúdenme. Ya 15 años, más toda la vida pues desde crecer en el Evangelio. No sé exactamente cuándo somos regenerados en Cristo, pero viendo esos casos y luego de repente los enfrentamos a mucha gente que hemos conocido que aparentemente son cristianos, incluso gente muy cercana, y decimos, oye, pues es que ese caso es muy similar a esto que vimos de esta persona. Y tú dices, oye, ¿cómo le va a ir? Bueno, a lo mejor que la otra persona que no tiene el conocimiento de Cristo, pues a lo mejor tiene algo de justificación. Que aunque ante Cristo pues no hay ningún tipo de justificación, ¿verdad? No hay ni uno justo delante de Él. Pero viéndolo desde esta perspectiva decíamos, pues cómo esas personas que se dicen cristianas y ya sabiendo de Cristo, como que se le acabó el gas, ¿verdad? Sí, ya está rojo. Que le echamos 20 de la verde, ¿verdad? Y queríamos llegar a Cadereyta con 20 de la verde y pues no. Llegamos aquí a Presidencia nada más. Bien, entonces, ¿en qué me quedé? Que estábamos viendo lo de los casos, ¿verdad? Y viéndolos así a la luz de la vida real, veíamos que mucha gente, ¿verdad? Digo, sin ánimos de juzgar, no quiero que me malinterpreten. Por favor, Waldo, ahorita, si le puedes subir tantito, como ando un poquillo de la garganta, como que no, según yo no me entiendo muy bien. No me entienden muy bien. Entonces, veíamos con los diferentes casos que nos ha tocado vivir, con ciertas personas, incluso algunos en consejería, etcétera, vemos y decimos, wow, o sea, la verdad que no están.
Y a través de hacer ese contraste de esas personas y de las personas que nos ha tocado conocer que en teoría son cristianos, vemos que no son discípulos de Cristo, porque no han permanecido. Dice otro verso de la Biblia que son personas necias, el Señor las compara con necias, dice, porque no se conforman a la palabra escrita, no se conforman a lo que Dios dijo, al manual de operaciones, que el cual el Señor nos dejó para tú y yo contestar cualquier situación. Hace un momento los chicos hacían unas preguntas, se me hicieron muy interesantes, que quizás no hay un tema específico en la Biblia, porque son diferentes culturas las que se vivieron en la Biblia con las que se vivieron el día de hoy actualmente, se viven el día de hoy. Entonces, pero sí hay un parámetro, ¿verdad? Que es la moralidad, ¿verdad? La cual el Señor nos expone a todos, sobre todo a los que somos, bueno, nos expone a todos, a los regenerados como a los que no, ¿verdad? Que todos somos responsables y nos responsabiliza de nuestros actos. Amén. Y más a las personas que ya conocemos de Él, ¿verdad? Y no hacemos lo bueno. Eso dice en el libro de Efesios, ¿verdad? Que hay de aquellas personas que haciéndose maestros, sabiendo hacer lo bueno, no lo hacen. Amén. Entonces, vamos a leer Juan capítulo 15, si me acompañas ahí en tu Biblia. Perdón si en la grabación no oyen algún estornudo o algún tosido, es que me agarró la gripa. Juan capítulo 15, que es nuestro pasaje principal. Y vamos a leer del verso 1 al 11. Dice, yo soy la vid verdadera, hablando Jesús, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y les será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo les he amado. Permanezcan en mi amor. Si guardaran mis mandamientos, permanezcan en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea cumplido. Amén. Es el pasaje principal que vimos, en el cual está centrado el tema, que se llama permanecer en Cristo. Y veíamos el último sábado que estuvimos viendo este tema, que hay dos bendiciones, dos promesas. Una de ellas es la salvación, y más que decir que tenemos una salvación, decíamos que teníamos una relación, yo creo que la manera correcta o más acercada a lo que los versículos que estuvimos viendo es decir que Dios vive a través de nosotros, ¿verdad? No en un sentido de soberbio, ni de egocentrismo, ni nada de eso, sino en el aspecto de decir que el Señor vive a través de mí, amén, siempre con una actitud piadosa y de ayuda hacia los demás, amén. Veíamos que en Juan capítulo 14, verso 15 al 21, que no nada más el Señor, sino que la Trinidad vive dentro de nosotros. Vive el Padre, vive el Espíritu Santo, y vive el Hijo, que es Jesucristo, a través de nosotros. Veíamos Romanos capítulo 8, verso 10, e incluso 1 Corintios 3, verso 16, lo que decíamos hace un momento, en cual Pablo les decía a la iglesia de Corinto que no ignoraran que eran templo del Espíritu Santo y que la Trinidad y que el Señor vivía dentro de las personas, y que no eran dueños de sí mismos, sino que en todo tenían que glorificar al Padre. En 2 Corintios capítulo 6, verso 16, les dice una vez más, dice, ustedes son el templo de Dios. Gálatas 2:20,
que es el verso que no alcanzamos a ver. Dice lo siguiente, si me acompañas. Gálatas capítulo 2, verso 20. Dice, con Cristo estoy justamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3 al 8. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para ustedes, que son guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual ustedes se alegran, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengas que ser afligido en diversas pruebas, para que sometida a prueba tu fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Amén. A quien ama sin haberle visto, dice el verso 8, perdón, en quien creyendo aún, aunque ahora no lo veas, se alegran con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de tu fe, que es la salvación de sus almas, etcétera, etcétera. Amén. Entonces, en conclusión, veíamos el sábado antepasado, que la prueba ácida o la prueba refutante, la prueba que comprueba, valga la redundancia, lo que comprueba realmente si estamos permaneciendo en Cristo es precisamente la fe, ¿verdad? Hemos estudiado en otras ocasiones acerca de la fe y veíamos que creer en el Señor solamente es, si lo pudiéramos dividir, es una cuarta parte de la fe. En aquel entonces veíamos que para saber si estamos realmente viviendo por fe o teniendo fe, en segundo lugar es creer, obviamente, creer sin ver, que nuestra fe tiene que ser probada, amén, para que, lo acabamos de leer, para que una vez probada la fe, sea hallada, amén, en alabanza, en gloria y honra para el Señor. Y decíamos que quizás muchas personas, por eso el tema, permaneciendo en Cristo, que se decían cristianas, personas que se decían permanecer en Él o que se decían que Dios vivía a través de ellas, el día de hoy no están, sin ánimo de juzgar ni sentirnos superiores, pero quizás vino la aparente prueba, vino la situación adversa y esas personas demostraron tener una fe flácida, que no es fe, una fe falsa, una fe de papel, ¿verdad? Porque si bien es cierto, el Señor sabe lo que hay dentro de nosotros. Yo creo que más importante que esto es, el Señor quiere que nosotros sepamos qué es lo que realmente hay dentro de nuestra vida. Y es a través de las pruebas que se da esto. Esto no es ocurrencia, o sea, esto no se le ocurre a Dios a cada momento. Lo acabamos de leer, dice, padeciendo durante algún breve tiempo, si es necesario, dice la palabra de Dios, dice, tengan que ser probados en diversas pruebas y diversas circunstancias. Amén. Esto tampoco es a solicitud en el cual nosotros le digamos al Señor, Señor, quítame esto. En alguna ocasión una persona decía que su hijo estaba preparado para algo grande porque, como le ha pasado al chico, lo atropellaron, creo que estuvo a punto de morir, fue desde que estaba en el vientre de la mamá, nace, fue niño prematuro y fue creciendo, y decía esta persona que él estaba preparado para algo grande por todas las circunstancias que él atravesaba, y no necesariamente es así. Obviamente, yo no sé si han escuchado de los niños predicadores, ¿verdad?, que salen ahí en YouTube, o niños que supuestamente oran por personas que tienen demonios o espíritus inmundos, niños que están predicando muy bien intencionados, pero yo lo veo como en la primaria actual,
o en un estudio básico. Cuando un niño va al jardín de niños, les enseñan las bolitas, los palitos, quizás las vocales. Bueno, yo me asombro con mis hijos porque ya van un poco más avanzados de mi época. Yo era plastilina y echármela a la boca y todo eso. Pero en el caso de mis hijos, pues mi hija ya hasta escribe las vocales y le enseñan cosas en inglés y wow, o sea, está muy avanzado toda esa onda. Y luego pasan a la primaria, les enseñan la suma, la resta, la división, la multiplicación, las tablas, etc. Quizás ya van a la secundaria y empiezan a ver la física, etc. La prepa, el etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces yo pienso que orgánicamente y físicamente así es el cristiano. Y más cuando va de la mano de un niño o de una persona recién que acaba de llegar al evangelio. Por ejemplo, en el caso de un niño, el caso que estamos poniendo, un niño lo pones a orar por demonios, o sea, su chamba ahorita del niño es aprender el amor de Dios. Ya cuando tenga más conciencia de pecado, quizás ya le empieza, a nuestro hijo Gadiel ya le empezamos a enseñar, hijo, decir mentiras, no porque las eche, pero a veces las hace inconscientemente, y es ahí donde yo veo el cumplimiento de que nacemos en pecado. Sin yo enseñarle a mentir, a veces él comienza a mentir. Incluso lo hace inocentemente algunas ocasiones. Y mi esposa o yo le decimos, hijo, pero no, está mal decir mentiras. Por ejemplo, cuando hace mucho frío, temperaturas de 3 grados, 2 grados, nos escucha y son bien listos los niños, ¿verdad? Y empieza, oye papá, ¿me vas a mandar el lunes a la escuela? Sí, hijo, ¿por qué? No va a hacer mucho frío. No, no va a ser mucho frío, vamos a amanecer a 12 grados. Porque ya saben de alguna manera, y en algunas ocasiones cuando él no quiere ir a la escuela, que le entra la flojera y todo, ¿verdad? Dice, oye mamá, está muy frío, ¿no? Y a ver, hijo, no es bueno decir eso, no es bueno engañar, o a veces de que, oye, me da la pancita, y a veces ni es cierto, y le hemos enseñado, y veo ese cumplimiento de la Biblia, aquí dice que nacemos en pecado, y entonces, desintencionalmente los niños lo empiezan a hacer y les empezamos a enseñar a no mentir, a respetar a los mayores, a honrar, ¿verdad? Si lo viéramos en palabras bíblicas, pues es honrar a los mayores, a ser sumiso, a no ser altivo, no ser soberbio, etcétera, etcétera. Entonces, con ese tipo de ejemplos yo lo relaciono, ¿verdad? Y no es que necesariamente una persona tenga que pasar por cosas malas para que esté llamado a algo grande. Esto solamente le corresponde al Señor y lo decide el Señor. Pero sí hay que saber diferenciar cuando una persona está atravesando circunstancias adversas quizás por sus malas decisiones. Preguntaban hace un momento, ¿es bueno que una persona se pueda inseminar artificialmente y ofrecer a lo mejor su útero, su matriz para tener el niño de otra persona? Pues bueno, la Biblia no menciona un caso como tal, pero sí nos define a nosotros como hijos de Dios, como agentes morales. ¿Y qué repercusiones o qué consecuencias, qué incluso inconsistencias puede tener el niño el día de mañana? ¿Qué cuestionamientos y qué problemas pueda presentar por no nacer dentro de un hogar en las mejores condiciones en las que el Señor quiere que sean las familias? Sí, entonces, es ahí donde hay que diferenciar, chicos, cuando una persona no necesariamente está siendo probada. Cuando una persona pudiera decir, no, estoy siendo probada porque me están hable de FANSA, que debo, hablábamos de una persona, me decía mi esposa, oye, hay una persona que debía 15,000 pesos en una deuda y se fue y no la quiso pagar. Y era dinero que ya había gozado la persona, era un servicio que le estaban dando y ya lo había gozado. Y le digo, ¿sabes qué? Es que lo más correcto es que él pague ese dinero. Eso la Biblia le llama robo. Sé de algunas dependencias que te cobran cosas que ni siquiera existen. Le decía a mi esposa, yo sé que a lo mejor si le estuvieran cobrando cosas que él no disfrutó, pues ahí sí, oye, quéjate, o sea, habla a la Profeco, o sea, no lo pagues, ¿por qué? O sea, que se pague lo justo. Pero cuando la persona sí lo debe, entonces no puede decir una persona que está siendo probada en este caso en específico porque es una mala decisión, es una consecuencia de la falta de sabiduría.
Es una consecuencia de que está dirigiendo su vida para mal y no necesariamente es que está siendo probada, pero de alguna manera Dios también permite esas circunstancias porque Él no está obligando a nadie a que le siga. Él ha determinado, ¿verdad?, un canon bíblico para que en esa Biblia tú y yo podemos hallar respuesta a nuestro matrimonio, a nuestras relaciones con nuestros padres, con nuestros círculos sociales, cómo debemos de ser buenos ciudadanos, cómo debemos de ser administradores, cómo debemos de comportarnos en la escuela, en la familia, etcétera, etcétera. Entonces yo les hago una pregunta el día de hoy: ¿cuántos quieren que Dios les hable? Necesitas leer tu Biblia. Hay algunas personas que no se conforman a lo que ya está escrito, Hebreos capítulo 1, y todavía siguen esperando una voz audible. En mi opinión, o en la gente que yo conozco, yo creo que pudiera, si lo hablara en porcentajes, 99% de todas las personas que he conocido, Dios no les habla a través de voz audible. Habrá alguna que sí, pero mayormente nos ha hablado por su Hijo. Eso dice Hebreos capítulo 1. Y el que no se conforma a las sanas escrituras, la Biblia le compara con un necio. Entonces, es a través de esto que la gente sigue esperando ciertas, experimentar emociones, experimentar cosas que lo hagan sentir místico, que lo hagan sentir especial, que lo hagan sentir diferente, superior a los demás. Cuando el Señor nos habla y el Señor se quiere comunicar con nosotros a través de que tú y yo nos volvamos discípulos genuinos, que era un término griego que estuvimos estudiando en Juan capítulo 15, ya no lo voy a mencionar, ya viene ahí en el grupo la plataforma de YouTube, ahí va a estar la predicación a más tardar el lunes, ahí tú lo puedes estudiar, todos los términos griegos que estuvimos estudiando. Entonces, el secreto de permanecer en Cristo, más de 10 veces en Juan capítulo 15 se menciona la palabra permanecer. Juan la utiliza más de 10 veces. Y esa palabra es la palabra griega que significa tenemos que ser discípulos genuinos. Amastitaletos, creo que pronunciábamos la palabra, que eso significa discípulo genuino. Entonces, si tú eres una persona que no estudias fervientemente la Biblia, que no tienes un estudio dinámico, vivo, con la palabra de Dios, eres una persona que quizás vas a caminar empantanado, vas a caminar y muchas personas van a comer del fruto de sus decisiones, o sea, van a vivir en base a esas malas decisiones que no necesariamente eran voluntad de Dios. Entonces, también no es el tema, pero también cómo saber cuándo soy probado, no es el tema, pero te das cuenta cuando te vuelves un discípulo genuino. Es más, hemos estudiado tantas veces que si realmente somos salvos. Sabemos que la salvación no se pierde, pero también hemos estudiado cuándo te debes de dar cuenta en base a la Biblia si realmente eres salvo. Y hay ciertos lineamientos que, según la Biblia, es para autoexaminar. Yo no puedo, eso sí, decir fulano, fulana no es salvo. Eso sí yo no lo puedo ver porque yo veo según la vista, no según el corazón. Pero sí, de manera particular, tú lo puedes estudiar y al momento de ser discipulado tú dices, oh, realmente la Biblia me está revelando, me está examinando, realmente no soy salvo, o no estoy viviendo en fe, o no estoy viviendo esto, o no estoy siendo así, o no estoy siendo así. Pero es a través de estudiarlo en base a la Biblia, y esto tiene que ser particular. Tenemos que ser autocríticos. Decía por ahí un jefe de una compañía que trabajé, dice, lo que no se mide, no se ve y no se evalúa. Hay una película que vi que dice progreso, no perfección. Me gustó ese término. No es bíblico ni nada, pero está muy bonito. Dice progreso, no perfección. Amén. Entonces, vemos a la luz de la Biblia cómo nosotros podemos darnos cuenta si es que estamos permaneciendo en Él o no. Acompáñame por favor a Juan capítulo 13, desde el verso
1 al verso 5. Si recuerdan, cuando empezábamos la serie, íbamos a ir, como quien dice, en retrospectiva, ¿verdad? Estamos estudiando el capítulo 15, pero vamos a ir a ver algo que me marcó de este evento. Desde Juan capítulo 2 hasta el Juan capítulo 15, si pudiéramos deducirlo en cuánto tiempo sucede esto, no estimaríamos más de una semana. O sea, desde todos esos capítulos cronológicamente, Jesús en Pentecostés se reúne a cenar. Para este entonces ya había tenido ciertos eventos con sus discípulos, Judas ya lo estaba entregando, y vamos a ver que me parece muy interesante. Juan capítulo 13, verso 1 al 5 dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, dice: como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomó una toalla, se la ciñó, o sea, se la puso, dice, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies, o sea, un traste, una vasija, los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo: tú me lavas los pies. Respondiendo Jesús le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Verso 8 dice: Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús les dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y ustedes limpios están, aunque no todos. Gran parte de esto lo veíamos ya en sábados anteriores. Vemos, fíjate, me llama mucho la atención el verso 1, que dice: sabiendo que ya el tiempo había de venir, prácticamente es lo que está diciendo, y que ya sabía él lo que iba a padecer, incluso sabía a quién le iba a traicionar. Psicológicamente o mentalmente, emocionalmente, o como le quieras poner, ¿cómo debe reaccionar una persona que próximamente lo van a matar? Yo quiero que medites en esto. Entonces yo decía, wow, o sea, la psicología, lo mental y todo eso que existe en el mundo que es ajeno a Dios, debería estudiar la vida de Cristo. O sea, cómo humanamente, porque Jesús era 100% humano y 100% Dios. Humanamente, una persona que va a ser asesinada de la peor forma, está pensando y todavía se sienta a cenar. Yo a veces, que tienes un disgusto, que tienes alguna preocupación, alguna deuda, alguna circunstancia, no te da ni hambre. Entonces, ¿cómo una persona en sus cabales, en su sano juicio? Bueno, esta persona es Jesús. Mira lo que dice el verso 21 al verso 27. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto les digo que uno de ustedes me va a entregar. Ay, papaya de Celaya. Y luego dice: entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Lógico, decíamos esto: si hubiera estado en ese tiempo y Superlibro nos pudiera llevar a esa época, yo diría, es Pedro, porque Pedro era el más rarito. Dice: y uno de sus discípulos, el cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Quiero que tengas en cuenta que en el verso 1 y lo que leímos en capítulo 6 y capítulo 12 de Juan, Jesús ya sabía, por eso también era 100% Dios. Él ya sabía que Judas era el que le iba. Ahora, amaba a esa persona que lo había entregado para muerte. Dice: y uno de sus discípulos, verso 23, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Perdón. Respondió Jesús: a quien yo diera el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo
pronto, pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Obvio, Jesús no lo había delatado, no lo había exhibido, no le había dicho a nadie que Jesús era el que lo iba a entregar. Dice, porque algunos pensaban, puesto que Jesús tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta o que diese algo a los pobres. Cuando él hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Entonces, no nada más aquí termina. Jesús cena con ellos en el verso 15, él sigue apacentándolos, él sigue predicándoles. Me llama mucho la atención y me recordaba el testimonio de nuestra hermana, tu mami, Karen, cómo la hermana, para los que estuvimos con Karen, ¿verdad? En ese momento tan difícil, nos daba testimonio de que la hermana pues predicaba, o sea, estando en el hospital, ya en sus últimos minutos, ella le predicaba a las enfermeras y cómo veía ese ejemplo, ¿verdad? De Cristo viviendo a través de nuestra hermana, de cómo minutos ya para partir, o sea, su confianza estaba en el Señor, o sea, ella ya estaba así flojita, ¿verdad? Ya estaba sin ninguna carga y no nada más eso, o sea, ¿quién en su sano juicio, otra vez, quién en su sano juicio se agarra a predicar en un hospital? Bueno, la persona que ha sido perfeccionada en el amor, porque el amor lo perfecciona todo y el que es perfeccionado en el amor no teme porque ha sido perfeccionado en esto. Amén. Entonces, es el ejemplo también vivo y claro que Jesús, no nada más eso, o sea, más adelante, después de que terminan de cenar, Judas ya no estaba, se había ido, pues acabamos de leer en el capítulo 13, pero en el capítulo 15 termina de cenar e incluso más adelante salen y empiezan a orar. Y es cuando pues se quedan los otros dormidos, ¿verdad? Y les dice Jesús, ni una hora han podido velar conmigo, más la hora viene, etcétera, etcétera. Entonces Jesús estaba muy consciente de esto. Entonces, qué amor del Señor y qué estado mental tan sobrenatural. A esto yo sí le puedo llamar sobrenatural. O sea, ¿quién en sus propios cabales? Romanos capítulo 1 dice, escribía el apóstol Pablo, que no me avergüenzo del evangelio porque es poder de salvación. Mucha gente todavía quiere levantar muertos, mucha gente todavía quiere levantar paralíticos, que no es malo, pero siguen siendo señales. Yo pienso que tiene más consistencia y más significado predicar a Cristo, que vean a Cristo a través de nuestras vidas, no tanto las señales, sino predicar el evangelio, las buenas nuevas de salvación. Yo pienso que es a través de esto que vienen las cosas sobrenaturales. Y entonces esto se me hizo muy sobrenatural, porque lo natural es que Jesús se le empezara a caer el cabello, que se empezara a preocupar, a morder las uñas, a caminar como león enjaulado, a empezar a gritar, a desquiciarse, como a veces pasa con muchos de nosotros cuando de repente estamos atravesando por circunstancias de deuda, de lo que sea, de prueba, de enfermedad, no sé. Pero como Jesús pues, no menguaba, ¿verdad? No se desvanecía. Y cómo él siguió, incluso le dio hambre, ¿verdad? Y cena con sus discípulos, convive con ellos y les da las últimas recomendaciones a ellos. Amén. Les da las últimas cosas, ¿verdad? Que tenían que hacer, incluso paciente, porque más adelante se quedan dormidos, ¿verdad? Cuando salen a orar. Y le dice, ni un tiempo han podido orar conmigo. Entonces, yo creo que esto es lo importante. Hay tantas cosas que hablar, que decir. No nos va a llevar, ya terminamos. Les robo un minuto nada más. Entonces, esta es la importancia, chicos, en primera circunstancia, o en primera instancia, mejor dicho, es que debemos de permanecer en Él, siendo discípulos. Yo creo que lo segundo y muy, muy importante también es cómo predicar a Cristo. Cómo a la gente, yo creo que es una gran responsabilidad nosotros mostrarle a Cristo a las personas de la manera en que ellos puedan verlo, y verlo me refiero a ver su sacrificio,
que vean el perdón de Dios y que las personas se arrepientan y no abusar de las personas. Yo creo que esta es una labor muy, muy importante. Y la respuesta a permanecer en Cristo, joven, señorita, es discipularte a través de su palabra. Entonces, no pierdas la oportunidad cuando se abre un estudio bíblico, pero más que lo que se haga aquí en la iglesia, domingo a domingo, sábado a sábado, etcétera, tú permanece en tu estudio bíblico en casa. Lo que venimos aquí es muy poquito comparado con todo el tiempo que pasamos fuera de las actividades de aquí de la iglesia. Entonces debemos de permanecer en Él para que a través de esto venga la sabiduría de Dios a nuestras vidas y podamos tomar las mejores decisiones e incluso, decía el apóstol Pablo, sean imitadores de mí como yo de Cristo. No en un sentido de soberbia, y eso pudiéramos decirle al mundo, el Señor vive en mí. No tengo una relación solamente con Él. Él vive dentro de mí, es algo más fuerte que eso. Es algo más que una relación. Él vive a través de mí y si tú me imitas a mí, lo hallarás a Él. No por lo que nosotros seamos o lo que nosotros hagamos, porque solamente, Juan capítulo 1, somos un reflejo de la luz. No somos la luz, somos un reflejo.